Me llamo Antonio Pérez. He descubierto un video en internet donde mi novia me está siendo infiel, y lo que empezó como una tragedia privada ha acabado involucrando a su familia, a mis mejores amigos y hasta a la unidad de delitos telemáticos de la Policía Nacional. Mi novia, Jimena, y yo llevamos juntos 8 años. Hace casi 3 semanas, mi buen amigo Alejandro y un conocido llamado Miguel dieron con un video donde ella aparecía acostándose con otro hombre. Miguel se lo encontró de casualidad mientras navegaba por sitios de contenido para adultos de temáticas muy específicas. De pronto, reconoció a Jimena. Se puso en contacto con Alejandro y, entre los dos, me soltaron la noticia. Al escucharlo, sentí un choque eléctrico y, al mismo tiempo, un vacío absoluto. No pude articular palabra hasta que vi las imágenes. En ese momento, se me revolvieron las entrañas. No fui capaz de ver ni un minuto, porque el video estaba editado para ir directo al grano y el rostro de Jimena se distinguía con una claridad insoportable. Alejandro, con mucha sensatez, me obligó a quedarme a dormir en su casa. Me dijo que no era buena idea ir a nuestro piso y ver a Jimena en ese estado de nervios, porque nadie sabía cómo podría terminar aquello. Nos tomamos un par de cañas, casi todo el tiempo en silencio. Él intentaba que me desahogara, pero yo sentía como si estuviera caminando por el agua con el nivel hasta el pecho. Al despertar, mi cabeza se había despejado. Nuestra relación estaba muerta. Regresé a casa en el metro con una cara de pocos amigos que asustaría a cualquiera. Al llegar al piso, Jimena se estaba preparando para salir. Me preguntó por qué no le cogía el teléfono, pero ni me molesté en contestar, solo le dije que teníamos que hablar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, una pieza que restauramos nosotros mismos con madera de la vieja finca de mi abuelo en el pueblo. Ese recuerdo fue el que terminó de romper el dique. Tras reproches y acusaciones, rompí a llorar y le pregunté cómo había sido capaz de destrozar nuestra vida. Ella fingía confusión hasta que solté la bomba y le enseñé el video. Empezó a suplicar perdón, pero yo ya no escuchaba nada. Cuando le solté que lo nuestro se había acabado, simplemente se apagó. Se desplomó en la silla, cerró los ojos y entró en un estado de apagón total. Me asusté. La cargué hasta el dormitorio y llamé a sus padres, Alicia y Julio. Vinieron volando gritando. ¿Pero qué ha pasado? No quise mencionar la infidelidad de entrada, solo les dije que estaba en un estado casi catatónico. Al final, tuve que explicárselo todo y mostrarles el video. Decidieron llevarla a la clínica de salud mental vinculada a su universidad. Al día siguiente, Jimena volvió en sí y declaró que el video fue grabado sin su consentimiento. Su familia denunció el hecho ante la Brigada Tecnológica. Se la llevaron a su casa, en un pueblo a las afueras, a unas 2 horas de Madrid. Su hermana mayor, Jacqueline, hacía de mediadora. 2 días después, sus padres me citaron. Querían que mis padres también estuvieran presentes, lo cual me hizo sentir humillado, pero cedí por puro agotamiento. Me leyeron el informe del psicólogo. Un brote psicótico espontáneo por estrés acumulado y la ruptura. Incluso el psicólogo estuvo a punto de llamar a la policía para denunciarme, pero la familia le convenció de que no hubo violencia física. Sentí que me borraban de la historia. Querían controlar sus finanzas, su salud y sus estudios. Pero unos días después, Alicia me llamó de madrugada suplicando que fuera. Jimena había tenido un episodio depresivo severo, se había encerrado en el baño con un cuchillo de cocina y gritaba mi nombre. Conduje como un loco por la autopista hacia su pueblo, dando gracias a que no me cazara ningún radar, aunque hay muchísimos por la carretera. Me encontré con Alicia y Jacqueline fuera de la casa. Sus rostros, iluminados por la luz del porche, eran la viva imagen de la desesperación. Jimena ya se había tranquilizado un poco y Julio intentaba acompañarla en la habitación. Me suplicaron que entrara a verla y, al ver la gravedad de la situación, corrí hacia ella olvidando por un momento todo el rencor. Jimena estaba totalmente deshecha, pálida,
como si hubiera perdido hasta la última gota de sangre y no hubiera dormido en una eternidad. En cuanto me vio, rompió a llorar y estiró los brazos hacia mí. En ese instante, toda mi rabia y mi ansiedad se disolvieron y la abracé con fuerza. No paraba de pedirme perdón, de rogarme entre sollozos que no la dejara solo, que me quedara a su lado. Yo la consolaba en susurros, manteniéndola apretada contra mi pecho hasta que el agotamiento la venció. Cuando por fin se quedó dormida, me tomé un respiro para intentar asimilar este desastre. Me dolía verla así, no era este el futuro que imaginaba, y mucho menos para estas Navidades. Sentía que estaba perdiendo a mi mejor amiga, a la mujer que me ayudó a salir del pozo de la depresión cuando mi propia familia me daba la espalda. Fue ella quien me enseñó a escribir diarios para canalizar mis demonios. La ironía es cruel. Gracias a su propio consejo, ahora puedo registrar con precisión quirúrgica cómo su traición me ha destrozado. Jimena no es una villana de película, es una mujer maravillosa, paciente y guapa, alguien con quien estaba dispuesto a compartir cada día de mi vida, con todo lo que eso conllevaba. Y, sin embargo, ella misma lo dinamitó todo. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café en la cocina, Jacqueline me confesó que Jimena ya había tenido episodios similares, pero nunca nada tan grave como esto. La situación familiar era insostenible. Alicia estaba en pleno tratamiento de quimioterapia por un cáncer de mama y Julio no podía desatender su negocio. Jacqueline empezaba a tener problemas en el trabajo por las ausencias, y Jimena no podía quedarse sola ni un segundo. Propuse ingresarla en una clínica de reposo especializada, pero casi me arrancan la cabeza para ellos, el estigma de un ingreso era demasiado fuerte. Empezaron a presionarme, utilizando el afecto que nos tenemos para que yo me hiciera cargo de ella. Por puro apego y por el respeto que le tengo a sus padres, acabé aceptando. Y ahí fue donde la cagué de verdad. Regresé a Madrid para intentar poner orden. Miguel aceptó colaborar con la policía en la investigación del video, lo cual era un alivio legal, pero un tormento personal. Llamé a Alejandro y, cuando le conté este disparate, fue directo. Me advirtió que era una decisión nefasta y que el único que saldría trasquilado sería yo. Aún así, me dijo que me apoyaría en lo que hiciera falta. Adoro a ese tío. Ya he pedido cita con un psicoterapeuta para intentar salvar lo que queda de mi salud mental. Jimena tiene su primera sesión en 3 días aquí en la ciudad. Ahora mismo, solo desearía dormir durante un siglo y despertar lejos de todo este caos que amenaza con devorarme. Tienes que entender que ella ya no es tu responsabilidad, Antonio. Esas palabras de Alejandro se me quedaron grabadas a fuego. Él se ha vuelto bastante frío con los años, sobre todo porque en el pasado tuvo que lidiar con personas que amenazaban con hacerse daño solo para manipularle. Es una táctica rastrera y, desgraciadamente, muy común. Yo en tu lugar, me dijo con una mirada dura, hablaría con Alicia y Julio y les diría claramente que no puedo hacerme cargo de su hija mientras ella gestiona las consecuencias de sus propios actos. Si de verdad quieren que esté a salvo, que la ingresen en un centro especializado y se ocupen ellos, pero esta situación nunca será normal. Todo esto va a ser una sombra negra sobre cualquier relación futura, no solo la infidelidad, sino este colapso absoluto que lo envuelve todo. El estrés de tener que cuidar y consolar las 24 horas a alguien que te ha traicionado de esa forma es una carga casi imposible de soportar, te drena la sangre y el alma. Si te soy sincero, tú también eres una víctima aquí, aunque ellos intenten que te sientas como el verdugo, añadió otro amigo cuando nos reunimos para tomar algo y tratar de poner orden al caos. Entiendo perfectamente que ella no dio su consentimiento para que la grabaran, pero ese es un asunto legal que no tiene nada que ver contigo. Al igual que ella es víctima del tipo con el que se acostó, tú eres la víctima directa de su infidelidad. Mi consejo más honesto: sal de ese torbellino, corta todo contacto y termina con este calvario de una vez por todas. Tienes que empezar a vivir tu propia vida antes de que te hundas con ella. Incluso Jacqueline,
en un momento de honestidad brutal, pareció darme la razón indirectamente al recordarme historias pasadas. Me contó de una conocida que tuvo un novio que amenazaba con suicidarse solo porque ella no quiso ir a recogerlo cuando estaba drogado. Cuando ella llamó a la policía asustada, él se puso furioso y empezó a mandarle mensajes deseándole lo peor, amenazas de muerte que terminaron en una denuncia en comisaría. El policía que llevó el caso fue muy claro. La gente que utiliza el daño propio como escudo intenta manipularte, no caigas en esa trampa ni intentes compadecerlos. Mantente lo más lejos posible. Necesito distancia para ganar algo de claridad. Jimena está mentalmente inestable y lo que necesita es ayuda profesional, no a un novio al que ha traicionado haciendo de enfermero. No puedo permitir que su familia me siga presionando con la culpa para que me quede a su lado, eso solo va a enredar más las cosas y retrasará lo inevitable. Yo tengo que hacer lo que es correcto para mí, y ella debe buscar su propio camino hacia la recuperación con especialistas. Si no la dejo ahora, no solo me haré un daño irreparable, sino que estaré alimentando su comportamiento destructivo. De forma inconsciente, ella verá que su estrategia de colapso funciona para retenerme, ¿y por qué iba a cambiar entonces? El cerebro siempre elige la ruta más óptima para sobrevivir, se dé uno cuenta o no. No soy psicólogo, pero siento en mis entrañas que así es como funciona este juego macabro en el que me he visto atrapado. Han pasado más de 2 semanas desde mi última publicación, y tengo que reconocer que aquel baño de realidad que me disteis fue necesario. Teníais razón. Necesitaba marcharme y empezar a vivir mi propia vida. Desde entonces han pasado muchas cosas, aunque afortunadamente la mayoría han sido de esas realidades aburridas, tristes y decepcionantes que te ayudan a poner los pies en el suelo. Me he buscado un terapeuta conductual, una decisión que debería haber tomado hace años. Tengo varios frentes abiertos que no nacieron con esta traición, y aunque Jimena solía ser mi apoyo en mis crisis de ansiedad, un profesional es otro nivel. Me ha hecho preguntas duras, de esas que te obligan a mirar toda tu vida en perspectiva y a entender que no puedo ser el salvador de quien me ha hundido. Finalmente, me armé de valor y hablé de todo con mi familia. Como sabéis, mi relación con mi padre biológico es inexistente, vengo de una familia desestructurada, así que mis verdaderas madres son mis tías, las 4 hermanas de mi padre. Ellas fueron quienes me criaron y me dieron un hogar. Resultó que estaban mucho más involucradas de lo que yo pensaba. Jimena hablaba con ellas casi a diario. Le encantaba ejercer de sobrina política, preguntándoles detalles sobre mis platos favoritos, mis manías de niño o mis viejas aficiones. Hace un año, al ver que yo ya no me ponía tenso cuando bromeaban con el matrimonio, mis tías y Jimena empezaron a preparar el terreno. 3 de ellas tienen familias grandes y, con el sentido del ahorro tan típico de aquí, habían estado guardando dinero en un fondo común para nuestra boda y para ayudarnos con la entrada de un piso, incluso habían estado mirando alianzas en la joyería de confianza del barrio. Ahora, mis tías sienten una decepción profunda, casi como si la traición hubiera sido hacia ellas. Con una generosidad que me ha hecho llorar, han decidido darme la mitad de ese ahorro para ayudarme a empezar de cero y me han ofrecido volver a su casa. Es un salvavidas que no esperaba. Mi mayor obstáculo era el dinero, mis ahorros eran mínimos, pero con este apoyo y tras presentar mi dimisión y rescindir el contrato del alquiler, tengo hasta final de mes para dejarlo todo en orden. Me marcho para siempre. En cuanto a Jimena, me he ido desvinculando gradualmente de su drama. Hablé con Alicia y Julio, o mejor dicho, les comuniqué mi decisión firme de irme. Les entregué una carpeta con información sobre cómo tramitar un ingreso psiquiátrico forzoso si la situación se repite y les pasé toda la responsabilidad de sus citas y cuidados. Fue un momento amargo. Entiendo que desde fuera parezca duro, sobre todo por cómo me suplicaban que no la abandonara ahora, pero no puedo inmolarme por ella. Ellos son buena gente, criaron a 4 hijos fantásticos y siempre me trataron como a uno más, pero esta carga ya no me pertenece.
Jimena la ha cagado por completo y no hay forma elegante de esconderlo. He llorado la pérdida de esa familia que casi tuvimos, pero la realidad es tosuda. Miguel y Jacqueline me mantuvieron al tanto de la investigación policial. El tipo era un coreano que conoció por redes sociales para una aventura. Ella mintió al principio diciendo que fue cosa de una noche, pero la policía la presionó y salieron a la luz registros en 2 hoteles diferentes y vídeos en habitaciones distintas. Todo, excepto la grabación clandestina, fue consentido. Tras hablar con un abogado, el caso está muerto. El hecho de que el tipo esté en Corea del Sur bloquea cualquier acción de la Policía Nacional. Sin pruebas de quien instaló las cámaras y con el sospechoso fuera del alcance de la justicia española, el proceso sería un agujero negro de dinero y tiempo. Ese individuo se va a ir de rositas. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Ya no tengo el valor ni las ganas de preguntárselo, mi cabeza está demasiado clara como para que sus motivos me importen. Me voy, independientemente de sus razones. Pero como soy un romántico y quiero salir de esto con la cabeza bien alta, he decidido dejarle una carta de despedida dándole las gracias por los años de amor que sí fueron reales. No me culparé a mí, ni a su familia, ni la presionaré a ella. Lo hago por mi propia paz mental, para saber que hice todo lo que se podía esperar de un hombre de honor y un poco más. Me voy con la espalda recta. Curiosamente, todo este desastre me ha demostrado lo afortunado que soy. Sí, el amor de mi vida me ha sido infiel y ha montado un drama psicológico para no afrontarlo, pero tengo amigos que no me han soltado la mano y unas tías que son mi verdadera sangre. Jimena sacó lo mejor de mí en su día y me dio recuerdos hermosos que guardaré en una caja cerrada. No tengo de qué avergonzarme, puedo decir con orgullo que fui un novio excelente y que, al final, el que ha perdido más no he sido yo. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.